Elegir dónde se juega la final del Mundial debería ser bastante sencillo. Miras estadios, comparas ciudades, hoteles, transporte, infraestructura. Después negocias con los organizadores y terminas eligiendo uno. Y ya está. A jugar, a ver quién es el nuevo campeón del mundo. Pero con la final del año 2030 está pasando algo muy diferente. Madrid, lógicamente, quiere el Bernabéu, pero Casablanca está construyendo un estadio con una capacidad para 115.000 espectadores. España, por su parte, considera que como organizadora principal, la final debería ser suya, pero Marruecos lleva años intentando conseguirla. Y entonces, en cuestión de días, ocurre esto. The Times publica que Infantino habría ofrecido a Marruecos la final a cambio de apoyos. Todo porque está pasando la mayor crisis de su presidencia. La FIFA, por supuesto, lo niega y además lo hizo prácticamente enseguida. Y prácticamente también al día siguiente, en España surgió una noticia. Radio Nacional de España publicaba que finalmente la favorita volvía a ser Madrid y que a Marruecos le habrían ofrecido el Mundial de Clubs de 2029. ¿Y ahora? La UEFA, la Confederación Asiática y la CONCACAF publican una carta abierta prácticamente declarándole la guerra a Infantino. Así que creo que ya podemos decirlo. Esto ha pasado de ser una simple elección de una sede para convertirse en política, para convertirse en geopolítica, en influencia y posiblemente en una pieza más de la guerra para controlar a la FIFA. Dentro vídeo. Vamos a quitarnos primero los dos estadios de encima, porque esta no es realmente la parte complicada. Madrid tiene el Bernabéu, un estadio operativo, un estadio donde ya se están jugando muchos partidos de altísimo nivel, en una ciudad preparada, con capacidad hotelera, con capacidad en cuanto a infraestructuras, con capacidad para organizar un evento de esas características. Y además en uno de los escenarios más reconocibles del planeta fútbol y del planeta en general. Y Marruecos responde construyendo el estadio Hassan II, un estadio con capacidad para 115.000 espectadores. Es decir, esto es como si hubiesen dicho: niégame la final a esto, venga. Porque, seamos serios, Marruecos no está levantando un estadio de 115.000 espectadores para albergar durante el Mundial un Arabia Saudí-Ecuador de la primera fase. Quieren la final, y España también. Y el problema está en que los dos tienen argumentos suficientes, si nos ponemos a pensar, para defenderla. Porque no estamos hablando de que uno tiene un estadio espectacular y el otro tiene un descampado. Si fuese así, no existiría este vídeo. España tiene 11 sedes, Marruecos 6 y Portugal 3 para este mundial. Y desde la propia Federación Española de Fútbol se habla de que España organiza el 55% del mundial. Y eso crea la idea que aparece constantemente en el ideario español. Si nosotros ponemos más de la mitad del mundial, ¿cómo no vamos a organizar la final? De hecho, Rafael Lozán, el presidente de la Federación, lo ha dicho bastante claro. España debe liderar la organización. Quiere mantener las 11 sedes, conseguir el centro de prensa internacional, ser también el centro de operaciones de la FIFA y, por supuesto, tener la final. Es decir, España no está intentando tener un buen reparto de partidos, sino que quiere que quede claro quién es el socio principal de la candidatura. Y esto tiene una lógica, ya que la candidatura empezó con España y Portugal. Marruecos llega después. España tiene más estadios. Previsiblemente tendrá más partidos durante la competición. Tiene en la mayor parte de los casos una infraestructura ya construida. Y además va a llegar al 2030 como campeona mundial en 2026. Desde Madrid podría interpretarse perder la final como estar en la boda, organizar la mayor parte de la misma, pero que otro se quede con la foto del beso. Marruecos, obviamente, ve todo esto de una perspectiva muy diferente. Bloque 3. Para Marruecos, 2030 es mucho más que un mundial. Marruecos lleva décadas intentando organizar un mundial. De hecho, se presentó frente a Estados Unidos, México y Canadá para celebrar el último mundial el de este verano, en 2026. Y ahora que finalmente está en la organización de uno, no quiere ser una mera comparsa. Quiere tener protagonismo, quiere tener peso. Y quiere usar 2030 para un proceso muchísimo más grande. Infraestructuras, ferrocarril, aeropuerto, turismo, imagen internacional, proyección de país, influencia en todo el continente africano. Es decir, el estadio Hassan II es casi un mensaje político hecho en cemento. Según su perspectiva, podemos hacer la final, tenemos el estadio adecuado,
el más grande de todas las sedes. ¿Por qué tendría que jugarse otra vez en Europa? Porque además aparece un simbolismo social bastante potente. Hasta ahora, África solo ha albergado una final, la del año 2010, en Johannesburgo. Y Casablanca permitiría a la FIFA un relate bastante atractivo. Europa y África organizan juntas el torneo, y África recibe su gran noche. Eso es narrativa. Y FIFA vive de narrativas. Porque España y Marruecos no son simplemente dos federaciones, son dos estadios, con dos intereses, con sus gobiernos, con sus relaciones económicas, con cooperación, pero también con muchos conflictos, con ambiciones regionales. Y el deporte se utiliza constantemente como una especie de poder blando. No hace falta imaginar una conspiración, simplemente funciona así. Un mundial proyecta una imagen de modernidad, estabilidad económica, proyección internacional, y la final multiplica esa imagen. Por eso la pregunta en este caso no es precisamente qué estadio tiene los mejores baños, sino qué historia quiere contar la FIFA en el último partido de este mundial. Porque Madrid cuenta una, la gran potencia futbolística europea, la campeona del mundo vigente, en uno de los estadios más famosos del mundo y más famosos de toda la historia del fútbol. Casablanca también cuenta, y otra, el enorme crecimiento del fútbol africano. Marruecos como puente entre Europa y África. Y la primera final mundialista en el norte del continente. Cualquiera de estos dos relatos puede venderse. Y por eso empiezan a importar cosas que normalmente dejamos fuera dentro de una decisión deportiva de este calibre. Relaciones, influencia, alianzas, votos. La FIFA tiene 211 federaciones miembro. Y para seguir siendo presidente, el que ocupa ese cargo necesita que le sigan votando cada cierto tiempo. Y son esas federaciones las que te votan. Es así de sencillo. Gianni Infantino ya ha dicho que se va a presentar a la reelección en 2027, para el periodo entre 2027 y 2031. Aquí aparece algo fundamental. Y es que el 29 de abril de este último año, las 54 federaciones africanas anunciaron conjuntamente su apoyo a Infantino. Esto es muchísimo poder electoral, son muchas federaciones. Pero varios meses después explota una gran crisis con la FIFA. Infantino impulsa su FIFA Forward Enterprise, un proyecto que buscaba separar parte del negocio de los torneos de FIFA y abrir aproximadamente un 20% a inversores privados. Con esta operación, la FIFA podía levantar unos 4.200 millones de dólares. Pero buena parte del fútbol mundial se siente puenteado en ese momento. Y aquello explota. La UEFA se enfrenta directamente a Infantino. La CONCACAF también lo hace. Asia, aunque de una manera más tímida, también se opone. E incluso llegan declaraciones e intenciones de boicot o de retirarse del Mundial por esta decisión. Así que la FIFA, varios días después, lo retira por completo. Y en ese momento, el presidente de la FIFA ya no está preparando otro mandato, sino que está intentando, y quizás necesite de aquí hasta esa reelección, tratar de sobrevivir políticamente como pueda. Bloque 6. Casablanca entra en el peor momento posible. Y justo entonces aparece la noticia de The Times. Según sus fuentes, Infantino habría ofrecido la posibilidad a Marruecos para ofrecer la final en Casablanca a cambio de apoyos políticos. La FIFA, obviamente y rápidamente, lo niega, es obvio. Pero tenemos varias versiones y ahora vamos a pensar. Porque lo verdaderamente importante no es ni siquiera si esto es cierto o no. Lo importante es que la final tiene ahora un enorme valor político. Y si tiene valor político, desde luego se puede utilizar como negociación. Ojo, no estoy diciendo que esto ocurriese, pero sí estoy diciendo que puede ocurrir. Y porque sería ingenuo pensar que una decisión de este tipo quedaría fuera de todo tipo de relaciones que se dan dentro de la FIFA para conservar apoyos o para no tener esos apoyos. Especialmente cuando estamos a menos de un año para que se produzca esa reelección o no. Aquí la historia se vuelve todavía más rara. Infantino necesita afrontar la crisis de la FIFA. ¿Y dónde se celebra la reunión? En Rabat, en Marruecos. La FIFA la describió como una reunión positiva. Reconoció errores en la gestión del proyecto, pero el secretario general y varios miembros de la dirección reafirmaron su apoyo a Infantino. Hasta aquí perfecto y posible, hasta que llegó el 10 de agosto de 2026, el día que 3 confederaciones publicaron una carta.
Pero no precisamente una pequeña nota institucional de 3 párrafos, no, una hostia con la mano abierta. Los presidentes y secretarios generales de la FIFA, de la AFC y de la CONCACAF hablan de engaño, de ruptura, de un presidente, Infantino, que se habría colocado por encima del colectivo del fútbol. Y señalan expresamente la reunión de Marruecos, diciendo que allí habría solo un único cargo electo, que no habría ningún miembro de la FIFA y por tanto ninguna federación nacional representada allí. Y sostienen que reunir en el extranjero a miembros de la federación de la organización, en lugar de intentar afrontar el problema desde las propias instalaciones de Zúrich en la FIFA, forma parte precisamente del comportamiento que más critican. Y eso cambia la historia, porque ahora Marruecos está en el medio de toda la guerra entre todas estas organizaciones. No significa que Marruecos haya iniciado esa guerra. Y tampoco significa que aquella reunión tratase sobre la final. Pero políticamente es dinamita. Aquí hay otro detalle. ¿Quiénes firman esta carta? Europa, Asia, CONCACAF. ¿Pero quién no está? La CAF, la Confederación Africana. La misma confederación que meses antes habían dicho sus 54 federaciones que mostraban apoyo infantino de forma pública. Y tampoco está CONMEBOL, algo que puede llamar también la atención. Así que podemos ver a una FIFA prácticamente rota en bloques, con Infantino conservando apoyos importantes, pero mientras 3 confederaciones, y la UEFA es importantísima, intensifican su ofensiva contra su liderazgo. Y ahora pensemos en el Mundial. España pertenece a la UEFA, Marruecos a la Confederación Africana. No estoy diciendo que la UEFA vaya a sentarse en una habitación y vaya a empezar a ordenarlo todo, porque no funciona así. Pero el contexto político importa. Porque imagina que dentro de toda esa guerra, la FIFA anuncia mañana que la final se va a jugar en Casablanca. ¿Qué van a pensar los enemigos de Infantino? Exactamente. Y ese es ahora mismo el mayor problema de Marruecos. Esto es una lectura mía, pero creo que tiene bastante lógica. Antes de la crisis, la FIFA podía decir 115.000 espectadores, África, nuevo estadio, equilibrio territorial, fin de la discusión. Pero ahora ya no, porque si la FIFA termina eligiendo a Casablanca como sede de esta final, dentro de la mente de muchísimas personas va a volver a aparecer la portada de Times. Infantino prometió a Marruecos la final a cambio de apoyos. Incluso, aunque aquella información nunca se pueda llegar a demostrar, ni siquiera se demuestre, e incluso, si nos ponemos muy extremos, ni siquiera se diese así, la percepción ya existe. Y en política, la percepción puede pesar mucho más que si hubiese ocurrido realmente. Así que paradójicamente una filtración que podía beneficiar a Marruecos quizás y en el fondo le esté perjudicando enormemente con esas aspiraciones de albergar la final. Porque ahora la FIFA tiene que demostrar que si toma esa decisión tiene que ser por razones deportivas y lo tiene que demostrar muchísimo más de lo como lo podía hacer anteriormente. Y ahora mismo, en ese contexto, Madrid ofrece una salida mucho más digna a la FIFA. Elegimos un estadio que ya existe, con una ciudad preparada, con una ciudad con experiencia y dentro del país con mayor peso dentro de la candidatura. Se acabó. ¿Pero eso significa que Madrid vaya a ganar? Pues la verdad es que no. Solo digo que el precio político de elegir a Casablanca ahora mismo es más alto de lo que era hace unos meses. Y eso a mí es lo que me parece importante. Pero existe otra posibilidad y es la de que Infantino sobreviva, que conserve África y que conserve suficientes apoyos dentro de Asia y de América y que gane otra vez. Que interprete toda esta ofensiva europea como un intento de apartarle del poder. En ese contexto, ¿qué incentivo tendría Infantino para otorgarle la final a la UEFA? Porque no lo podemos conocer, no sabemos ni siquiera si Infantino va a poder seguir más allá de 2027. Pero si sigue, es muy posible que el equilibrio político sea muy diferente al actual. Y una final en Casablanca puede convertirse en una decisión que signifique el tipo de dirección que quiere la FIFA para ese nuevo mandato. Menos dependiente de Europa, más apoyada en África, en Asia, en Oriente Medio y apoyado en federaciones que durante mucho tiempo han considerado que la UEFA se llevaba demasiada parte del pastel. No digo que esto vaya a ocurrir, digo que este escenario existe.
Y entonces tenemos otra filtración y que a mí me llamó mucho la atención. Radio Nacional de España publicó que el Bernabéu volvía a estar primero en la lista, es decir, que volvía a ser el principal favorito. Y además añadí algo que a mí me parece fascinante. Marruecos se quedaría, en ese caso, con la organización del Mundial de Clubs de 2029. ¿Puede significar esto que está ocurriendo una especie de negociación? La verdad es que puede ser así. Yo no descartaría absolutamente nada. Porque si necesitas mantener equilibrio en una candidatura de 3 países, la forma más sencilla de lograr ese equilibrio es que todos parezca que tienen algo que desean. Es decir, que todos puedan vender que tienen algo que consideran una victoria. España, la final. Marruecos, un mundial de clubes, grandes eliminatorias y protagonismo en la organización. Portugal, partidos importantes y peso institucional dentro del torneo. Y podría terminar exactamente así, o bien podría terminar al revés. Casablanca recibe la final y España los partidos más importantes. Semifinales, centros operativos y más grandes partidos. Y a lo mejor incluso hasta más partidos. Y luego aparece la idea del posible mundial de 64 selecciones. Recordemos que en principio, según el plan actual de la FIFA, se jugarían los 3 partidos primeros inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Con 64 selecciones, ¿se les podría dar un grupo a cada una de esas sedes? Ahí está también otra pregunta. Es decir, si Infantino o si la FIFA llevase a cabo su idea de aumentar el Mundial todavía más a 64 selecciones, la estructura del Mundial podría cambiar completamente. Aquí creo que se ha enfocado mal esta pregunta algunas veces. Porque no se trata de si España pudiera abandonar o no el Mundial. Realmente eso sería pegarse un tiro porque no te gusta lo que te han puesto en la mesa. Pero la pregunta buena es otra. Es ¿cuánto puede complicarle la vida España a la FIFA si considera que el reparto es injusto? Y la verdad es que mucho. Porque la FIFA necesita al Estado español. Imaginaos, visados, fiscalidad, seguridad, infraestructuras, tecnología, permisos laborales, legislación específica. De hecho, la Federación Española está reclamando al gobierno una ley especial para que se cumplan las obligaciones para 2030. Y eso realmente es poder negociador. Ojo, que Marruecos tiene exactamente el mismo poder, pero dentro de su territorio. Por tanto, si uno siente que pierde la gran batalla, podría intentar presionar para recuperar terreno en otras cuestiones. Y ahí está la verdadera presión. No en si me voy del Mundial. Es más un si tú quieres esto, entonces vamos a hablar de todo lo demás. Bloque 13. La decisión más incómoda del Mundial. Por todo esto es por lo que considero que estamos ante una de las decisiones más incómodas del Mundial. Y además en una decisión que yo creo que no se había producido nunca antes en la historia de los mundiales, en la historia de las decisiones sobre la organización de cada uno de los mundiales. Porque si la FIFA elige Madrid, Marruecos puede pensar que después de haber invertido una auténtica barbaridad, después de haber construido el estadio más grande del torneo y de representar a la pata africana del mundial, Europa se ha vuelto a quedar con el premio mayor. Pero si la FIFA elige a Casablanca, volverán de nuevo todas las sospechas sobre Infantino, la CAF, los votos africanos y por supuesto la información de The Times. Así que si Infantino pierde poder, puede cambiar completamente el contexto en el que se toma esta información. Pero si gana también. Y mientras tanto, España y Marruecos tienen 4 años para aumentar su presión. Lo fascinante es que la FIFA ya no está eligiendo sobre 2 estadios, sino que está eligiendo sobre una narrativa, una alianza, un equilibrio. Y está asumiendo, o debería asumir, que alguien seguro se va a enfadar. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Qué piensas que va a pasar al final? ¿Qué piensas que ¿Qué es lo que tiene más posibilidades de ocurrir? ¿Que le den la final a España? ¿Que se la den a Marruecos? Ponme abajo en comentarios lo que piensas acerca de todo este lío monumental que se está montando alrededor de la FIFA. Vamos a dejar el vídeo aquí. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol, o HF con Alfon, y aquí intentamos también explicar un poquito qué es lo que está pasando dentro del fútbol internacional. Decirte que te suscribas al canal, que es gratis y que me ayudas muchísimo, y decirte que abajo en la caja de comentarios tienes el enlace al Telegram, donde cada día voy poniendo toda la agenda del fútbol internacional
con sus horarios y con las cosas más importantes y también las más raras. En fin, así que si te apetece, ahí abajo tienes el enlace. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.